Los rusos intentaron cruzar ese pequeño arroyo, un punto crucial en su camino hacia el nuevo objetivo definido por sus líderes. Y a cada escuadrón enviado, más drones ucranianos los cazaban. Las batallas fueron desafiantes en cada paso dado por ambos lados. La resistencia ucraniana era valiente, pero el avance ruso continuó a pesar de los cadáveres, ilustrando el camino de los soldados que persistían en los avances. La ofensiva de Pokrovsk representó un nuevo y brutal capítulo en la invasión rusa de Ucrania, una marcha decidida hacia el corazón del Oblast de Donetsk. Después de la caída sangrienta de Avdiivka en febrero de 2024, las fuerzas rusas avanzaron con una marea implacable por el norte y noroeste, esculpiendo una peligrosa saliente en el frente de batalla. En julio, la captura de Proris selló un punto de inflexión sombrío. El camino hacia Pokrovsk estaba abierto y con él el presagio de una batalla feroz por una de las últimas estratégicas del oeste de Donetsk. Los bombardeos rusos abrieron el camino para las tropas, obligando a los ucranianos a retroceder en las trincheras. La conquista de Proris se logró en menos de 48 horas, con los brutales avances de los rusos marcando el inicio de la ofensiva. La destrucción comenzó a crear una serie de cicatrices en dirección a Pokrovsk. La caída de Proris en julio de 2024 ya podía considerarse un hito en el avance de los rusos, transformando aldeas en ruinas en su camino por Donetsk. Desde entonces, ciudades y pueblos al este y sur de Pokrovsk se transformaron en campos de ruina y resistencia, donde cada metro conquistado costó sangre. Esa ofensiva no era solo una disputa territorial, era una prueba de fuego para la moral y la supervivencia de las fuerzas ucranianas que resistieron allí. Mientras avanzaba la máquina de guerra rusa, despedían. Casi un año después de la caída de Prulsk, ya en abril de 2025, los avances rusos encontraron resistencia alrededor de Pokrovsk, comenzando movimientos en los flancos de la ciudad para generar un estrangulamiento de las defensas, de la misma manera que lo hicieron en Avdiivka y Bakhmut. Una de las formas en que los rusos abrían camino era usando el 9K-30 y 5M10M. Ese era el sistema de misiles de corto alcance y baja altitud, desarrollado por la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Fue diseñado para proteger a las fuerzas terrestres contra amenazas aéreas como aviones y helicópteros en movimiento, y ahora está adaptado para derribar los drones de vigilancia ucranianos. Era una disputa difícil. A veces, los rusos no identificaban los drones, lo que abría una oportunidad para que los 10 millones se convirtieran en un objetivo. Esperaban a que el sistema de defensa comenzara a moverse para activar a los equipos de drones kamikazes. De esta manera, sin poder defenderse adecuadamente, el Strela 10M se convirtió en la presa de un temido dron kamikaze, en una explosión amplificada por la detonación de sus propios proyectiles. El trabajo de cazar los drones de observación tenía que hacerse bien, o los vigilantes delatarían la posición del sufrimiento. Soldados rusos enfrentan drones bombarderos ucranianos. Una vez descubierta la ruta de los escuadrones de Moscú, los explosivos empezaron a caer. El pino no fue un impacto directo, pero debilitó al ruso lo suficiente para que el siguiente rompiera su cuerpo. Precisamente en esa guerra, los drones no perdonaban a los heridos. El fuego seguía devorando la carne hasta que ya no hubiera ninguna posibilidad de que ese soldado volviera a levantar él. La 155ª Brigada vio a los osos acercarse demasiado a sus posiciones. Desde dentro de las casas, los soldados apretaron los gatillos. El sonido de la muerte precedió la caída de los osos. Ellos no lo sabían, pero la 155 ya los estaba esperando para el combate. El primero cayó cerca de un cadáver ya seco de un compañero. La baja temperatura de abril conservaba a los muertos. El único soldado vivo intentó reaccionar.
pero más, al exponerse, fue acribillado por disparos ucranianos. El resto del escuadrón se detuvo más atrás, cerca de una choza destruida. Usaron los rifles y las granadas para intentar eliminar a los ucranianos más cercanos, pero los drones estaban allá arriba. La granada cayó cuando intentaron correr. Uno de ellos fue derribado por la muerte. El otro todavía corrió entre las ruinas, cargando el rifle. Mientras jadeaba, entró en una choza tratando de esconderse, y crearon una mejor defensa. Pero el techo que los bombardeos rusos destruyeron no ayudó en nada cuando el dron dejó caer el fuego. Sobrevivió milagrosamente. Salió lentamente aterrorizado, pero rezando para que la protección divina continuara. Pero los drones no oyen oraciones. Sus cámaras vieron, sin captar, el sonido de la explosión que mató al último soldado del escuadrón ruso. La batalla aún estaba por continuar. Los rusos, aún rusos, no tenían la palabra rendición en su vocabulario de guerra. La 155ª Brigada Ucraniana intentó sobrevivir en esos días en Pokrovsk, incluso con los rusos lanzando sus bombas. Fuerza Aérea Brasileña sobre sus posiciones no fue nada fácil. Los rusos se aprovecharon del caos que hubo dentro de la 155. La 155ª Brigada Mecanizada Separada fue una unidad de las fuerzas terrestres ucranianas creada en 2024 para ayudar en la difícil situación del frente. ¿Qué entrenamiento de la 155 se realizó en Francia? En un momento en que los avances rusos ya rompían las defensas ucranianas en la dirección de Pokrovsk, los rusos aumentaron sus avances de manera agresiva. Lo que debería ayudar pronto se convirtió en un problema. La brigada fue formada en 2024 como parte de una iniciativa para expandir el ejército ucraniano, con la creación de 9 nuevas brigadas. En noviembre de 2024, la 155 fue enviada al sur de Pokrovsk para reforzar posiciones, incluyendo la localidad de Shevchenko, en enero de 2025. La brigada se volvió objeto de controversia después de que reportes indicaran que cerca de 1.700 de sus miembros habían desertado o sido transferidos a otras unidades. Durante el proceso de formación o en el caos que hubo durante los ataques rusos, el incidente resultó en el arresto del comandante. Los rusos siguieron confiados contra la 155, pero sus soldados tuvieron una sorpresa. Un grupo grande de rusos avanzó en dirección a Pokrovsk. Eran casi 2 docenas, un número poco común en las estrategias de Moscú en esa etapa de la guerra. Las brigadas ucranianas estaban preparadas para recibirlos, con bombas siendo disparadas por la artillería. Los drones kamikazes se lanzaron en picada. Los drones bombarderos lanzaron un poco más de muerte. Los drones bombarderos actuaron para acabar con cada avance ruso. La 155 se estaba reajustando y comenzaba a imponer la muerte sobre los enemigos. Los drones bombarderos de la brigada actuaron para acabar con cada avance ruso. Los soldados vivieron el dolor aún en medio de los campos derribados por las explosiones y se retorcían con cada una de las nuevas. Tectonium podrá silenciar lo que lanzan Programmation y Wirtschaft. Quienes alcanzaron las líneas de árboles tuvieron destinos similares. Otros incluso entraron en las trincheras y vieron a sus compañeros semicarbonizados por los ataques previos. Uno de ellos intentó defender su vida disparando contra el dron para no tener el mismo destino que su compañero. Todavía oliendo la carne quemada al lado, el explosivo descendió y la onda de energía golpeó sus piernas. El cuerpo todavía estaba lleno de humo cuando el dron se mantuvo en el cielo, una vez más apuntando para dejar caer el explosivo con mayor precisión. El soldado se encogió de dolor, esperando el fuego que le quitaría la vida. Finalmente, la vida en el conflicto de Ucrania estaba llena de momentos con la expectativa del dolor y la muerte. A pesar de la resistencia feroz, con disparos de todos los calibres posibles, el sufrimiento llegaba al cuerpo por un camino peligroso, como el que los rusos querían tomar hacia Pokrovsk.
Los drones rusos estaban destruyendo el equipo ucraniano dentro de las aldeas cerca de Pokrovsk o en los alrededores de la ciudad cuando lograron llegar allí. Los drones kamikaze contaron con la participación de los equipos producidos por Sudaprov. Este grupo comenzó con voluntarios rusos que anunciaron con orgullo los frutos de su centralización y creciente profesionalización 2 años antes de estos conflictos en Pokrovsk. El VT-40, desarrollado por Sudaprov, representó el ápice de la eficiencia entre los modelos vuelo en primera persona en términos de costo-beneficio cuando comenzó a producirse. Permitió que los operadores lanzaran municiones de 1.3 a 3 kilogramos con precisión letal a distancias medias de 7 a 10 kilómetros. Se convirtió en una herramienta versátil e implacable en el teatro de la guerra moderna. Los kamikazes eran un arma que no era bien comprendida por muchos, incluso después de 3 años de guerra. Los rusos emplearon numerosos kamikazes, llamados municiones merodeadoras. Estas aeronaves no tripuladas, cargadas de explosivos, no estaban hechas para regresar. Guiadas por sistema de posicionamiento global, sensores infrarrojos o inteligencia artificial, perseguían objetivos específicos, ya fueran vehículos, radares o soldados, hasta el impacto final. A pesar de ser usados en campos de batalla, eran más famosos por volar las antenas contra las ciudades ucranianas. Los rusos mostraron las fábricas, donde aumentaron cada vez más su producción. Eran un éxito en el que el Kremlin apostaba. La fábrica de Alapuga, ubicada en la región de Tartaristán, en Rusia, invitó a estudiantes de 9º grado, de entre 14 y 15 años, a ingresar a una escuela técnica administrada por la propia empresa en las cercanías. Allí podrían especializarse en la fabricación de drones y después de terminar el curso, ingresar directamente como trabajadores en la fábrica. Eso era un gran problema, ya que esa era una unidad militar que producía cientos de drones para explotar objetivos en Ucrania y ya había sido un objetivo de los ucranianos. Junto con las municiones merodeadoras, los drones vuelo en primera persona pilotados manualmente por soldados experimentados se han vuelto comunes en el campo de batalla. La línea del frente, antes marcada por disparos directos, ahora era una zona de muerte, con varios kilómetros de profundidad escondidos hasta 5 kilómetros del frente de combate. Equipos rusos y ucranianos disputaron el cielo con ataques aéreos simples pero letales, incluso con el rugido continuo de la artillería. Era un pequeño cuadricóptero que transportaba hasta 1 kilo de explosivo y era guiado con gafas y controles en las manos, lo que simbolizaba la nueva era de la guerra. Viajando hasta 60 kilómetros por hora, estos drones baratos, rápidos y eficaces transformaron el combate en un juego de caza entre fantasmas aéreos. Los ataques de vuelo en primera persona les daban la oportunidad a los rusos de entrar en las aldeas. Las patrullas ucranianas tenían que buscar a estos escuadrones dentro de las construcciones destruidas. Tenían que caminar esquivando escombros que distraían su visión. Esos breves momentos eran suficientes para que un ruso escondido sorprendiera a un escuadrón. Un ucraniano cayó muerto, mientras que los otros tuvieron que huir para avisar que los enemigos ya estaban en su territorio. El tercer regimiento ucraniano para fines especiales era un grupo de operadores bien entrenados para lidiar con esos invasores. Las fuerzas especiales eran empleadas para asaltos precisos en esas áreas peligrosas provenientes de entrenamientos más largos y con armas más adecuadas. Para muchos de esos enfrentamientos, ellos elegían los Avtomat Kalashnikova o los rifles estándar de la OTAN para caminar entre las aldeas en busca de los rusos. Era una misión complicada pasar por tantos escombros. Lanzaron granadas dentro de los escondites donde detectaron a los enemigos, dispararon a quienes intentaron salir y retiraron la documentación de los cadáveres encontrados para identificar a qué enemigos se estaban enfrentando. Algunas veces encontraron juguetes infantiles expuestos como si los hubieran puesto ahí, una trampa obvia que los rusos solían dejar. Cuando no resolvieron todo el problema, empezaron a patrullar el área para comenzar a derribar casas y personas. La tarea del dron era buscar y explotar.
La munición de lanzagranadas propulsado por cohete acoplada era suficiente para volar los escondites de los rusos. Los sobrevivientes a veces elegían rendirse después de estar acorralados tras ver a sus amigos muertos. Los ucranianos necesitaban mantener a los rusos lejos de las aldeas. Diariamente, más y más de ellos se perdían en dirección a Pokrovsky. Los tanques causaron destrucción. No podían pensar que estaban apuntando a las residencias de sus compatriotas. Ese objetivo era simplemente el escondite de un ruso que necesitaba ser eliminado para evitar más muertes de ciudadanos ucranianos. La muerte estaba dentro de las trincheras ucranianas. Eso ocurrió tantas veces con los vuelos en primera persona rusos descendiendo sobre ellas, matando a tantos hombres que intentaron defender Pokrovsky. Era demasiada muerte. Cuando un ruso se acercó, algunos combates fueron feroces. Un soldado tuvo que arrastrarse entre los cadáveres de sus compañeros y de los ucranianos, acercándose a un ucraniano herido para acabar de una vez por todas con el enemigo, con múltiples puñaladas. Del otro lado de la pantalla, los hombres animaban mientras veían el brazo subir y bajar, haciendo que el cuchillo cortara la carne enemiga, mientras las piernas del ucraniano convulsionaban, frente al dolor e impotencia de resistir. Los soldados querían evitar que sus compañeros sufrieran esa violencia, y la única forma era lanzar la violencia antes contra el enemigo. La 38ª Brigada de Infantería de Marina de Ucrania hizo eso con drones bombarderos cazando a los rusos entre los árboles. Las bombas cayeron sobre todos los lugares donde se detenían a descansar. Un ruso solo podía dejar de ser un objetivo cuando lo único que quedaba de él era un cadáver. Pero ellos siguieron avanzando con sus blindados llenos de soldados. Los kamikazes llenaron esos BMP o BTR de humo, obligando a los hombres a desembarcar. Mientras los drones bombarderos acabaron de una vez con la función del vehículo de transporte, las explosiones empezaron a buscar a los soldados por el campo. Los operadores de drones necesitaban ser cuidadosos al buscar a los rusos entre los árboles. Ellos intentaron esconderse con eficiencia variable según los recursos que tenían. Aún así, los drones volaron para dejar cada vez más cadáveres tendidos en dirección a Pokrovsky. A veces, los rusos simplemente abusaban de las estrategias enviando las Bukanka directamente al ataque. Muy versátiles, estos vehículos estaban diseñados para el campo de batalla, pero eso era muy diferente a enviarlos a un enfrentamiento directo. Un ucraniano con una ametralladora pesada en su búnker recibió a esos rusos con munición pesada. Los disparos atravesaron la Bukanka como si fuera de papel. Al contrario de lo que muchos pensaban, un auto sin blindaje adecuado no protegía a nadie de disparos de rifles o ametralladora, excepto en puntos como el motor. El resultado fueron más cuerpos para Feder frente a las trincheras de Benservide. En cierto momento, los rusos buscaron cruzar un arroyo pequeño. Eran pocos metros pantanosos, con un puente improvisado que usaban los campesinos. Debería ser fácil para los rusos pasar, pero el soldado no encontró nada del puente al llegar ahí. Lo que había era solo agua helada, haciendo que sus pasos fueran aún más difíciles en el lodo. Eso facilitó el trabajo de la muerte, que cayó sobre un hombre distraído con el agua lodosa frente a él. Intentó pedir ayuda por radio, pero se desmayó, pudriéndose en el arroyo. Los ucranianos incluso dejaron que 2 de ellos cruzaran el río para ver cómo era del otro lado. Fue un movimiento perverso. El agua cristalina se volvió turbia ante sus pasos. Cuando finalmente uno de ellos salió feliz del agua, el dron bombardero soltó la muerte. La explosión hizo que uno de ellos se hundiera en el agua, mientras que el otro intentó pedir apoyo por radio. El hombre, en el arroyo, helado, intentó respirar mirando hacia arriba, casi en trance. Pasó sus dedos perversos por su rostro para llevárselo. El otro se movió, desesperado, lleno de dolor. Empezó a teñir de rojo el agua, esperando ayuda. De la misma manera que el primer cadáver caído al lado, los ucranianos podrían haberle dado tiempo para que se desangrara hasta morir o se ahogara. Pero el dron kamikaze llegó después.
Las órdenes no se detuvieron, los osos tuvieron que seguir hacia Pokrovsk. Y ese era solo uno de los caminos, pequeño, sin grandes batallas, pero emblemático de la serie de conquistas rusas. En esas aguas muchos se ahogaron, perdidos entre el humo, los disparos o las explosiones. Otros simplemente caminaron pasando por las huellas cadavéricas de las conquistas rusas y esperando su momento. La bomba vino hacia el soldado, él cayó al suelo, empapado de agua y sangre, solo un poco más adelante. 2 cadáveres de tantos rusos esparcidos en la misma región, tantos de ellos caídos, hombres olvidados durante la conquista de unos pocos metros de tierra, sin significado, sin ningún recuerdo en la historia. Solo otro terreno donde los rusos fertilizaron el suelo. Los drones ucranianos se aseguraron de castigar el avance ruso. Algunos soldados fueron convertidos en mártires, quemándose en el suelo en ese sufrimiento desesperado de la guerra. Los rusos avanzaron. Incluso con ese costo, había quienes estaban dispuestos a pagar el precio por la conquista de Donetsk. Había muchos motivos, desde la propaganda política que los borzáis aman, hasta todas las riquezas bajo el suelo del este ucraniano. Entonces, la masacre continuó. Drones volaron, borrando decenas de aldeas del mapa. El mismo rastro de cuerpos en pocos metros existía en un símbolo mayor, en forma de ruinas, que eran casi como el cadáver de la civilización siendo consumido por la guerra en su forma más insana.